Buenos días, compañera y profesor. Somos el grupo número 3 y hoy les hablaremos sobre la vacuna BBV152 y la GradCov2. Los integrantes son Constanza Cabrera, Catalina Pereira, Daniela Pons, Tania Rivera y quien les habla, Javiera Parra. La enfermedad por una nueva cepa de coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, el cual cuenta con una nucleocápside y una envoltura externa compuesta por proteínas estructurales, principales y accesorias. Las proteínas principales son la proteína S, E, M y N. Las más importantes son la proteína Spike, la cual contiene el dominio de unión al receptor de las células que infecta y la capacidad de fusión de la membrana del virus con la del huésped, y la proteína N, que está al interior del virón asociada al ARN viral. En el caso del virus SARS-CoV-2, el inicio del contagio se logra con la entrada del virus y la interacción de la proteína Spike con el receptor de enzima convertidora de la angiotensina 2 o ACE2. Ya una vez el interior este comienza a replicarse, lo que demora unos 2 días, se activa el sistema inmune innato a los 3 o 5 días, donde se reconoce el virus mediante los receptores de tipo TLR de las células dendríticas, señalado como el número 2 en la imagen, en específico los TLR3 y 7 que reconocen los ácidos nucleicos del virus. Se fagocita al antígeno, lo que desencadena las vías de señalización que inducen la producción de interferón tipo 1 y citoquinas proinflamatorias. Luego se activa la respuesta inmune adaptativa, dando inicio por los MHC de clase 1 y 2 que estimulan los linfocitos CD8 y CD4 respectivamente, como se ve en los puntos 4 y 6. Estos CD4 cooperan con los citotóxicos e instruyen a los linfocitos B para la producción de anticuerpos de alta afinidad contra el epitopo del SARS-CoV-2. Sobre los mecanismos evasivos del virus, los virus han desarrollado diversos mecanismos para evitar la generación de células efectoras antivirales. Un ejemplo del SARS-CoV-2 es la reducción de la expresión de MHC en las células dendríticas y los macrófagos, lo que disminuye la presentación de antígenos a los linfocitos T. Esto se relaciona con la linfopenia encontrada en pacientes con formas graves de COVID-19 que afecta a una disminución de linfocitos T, linfocitos B y NK en la sangre. Otro mecanismo es la supresión de la secreción de interferón tipo 1 de citoquinas, lo que se relaciona con la severidad de la infección, ya que en pacientes muertos por COVID se le encontró niveles bajos de células dendríticas plasmáticas, que son los que producen interferón tipo 1. Los virus con efectos citopáticos, como es este caso, inducen la muerte y lesiones de las células y tejidos infectados como parte del ciclo de replicación del virus. En esta imagen se ve el mecanismo de replicación del virus SARS-CoV-2. Como dijimos anteriormente, se comienza la infección por la unión entre la proteína S y el receptor AC2, introduciendo el virus por endocitosis. Una vez completado el ingreso al citoplasma, la nucleocápside del virus se libera y permite la salida del RNA genómico viral. Este se traduce y transcribe codificando para las proteínas principales y accesorias. Se forma la nucleocápside para así producir nuevas partículas víricas, las que son exportadas. Y así es como se libera y replica el virus. Este receptor AC2 contribuye a la regulación de la presión arterial y está expresado en muchos órganos como el tracto respiratorio bajo, corazón, riñón, etc. Este virus se une a toda célula corporal que expresa AC2 en su superficie, causando una respuesta inflamatoria sistémica, que en la mayoría de los casos este proceso es capaz de resolver la infección. Sin embargo, en algunos casos se produce una respuesta inmune disfuncional, que puede causar un grave daño pulmonar e incluso sistémico, llevando a la muerte en los casos más graves por COVID-19. La inmunidad que se busca con una vacuna antiviral y que persigue las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 es una inmunidad adaptativa celular Th1 y humoral, ya que ésta se desencadena para destruir las células infectadas o impedir que el virus ingrese a la célula, evitando así que el patógeno se replique. En el caso de la vacuna BBV152 se produce una respuesta sesgada a Th1, y en la vacuna Grad, que codifica la proteína Spike, genera una seroconversión, o sea, una aparición de anticuerpos contra una enfermedad infecciosa, en este caso contra la proteína Spike, y anticuerpos de neutralización. Además, induce una respuesta robusta y sesgada de las células T de Th1 contra el antígeno de la proteína S. Vacuna BBV152, también llamada Covaxin, es una vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Está formulada por el laboratorio clínico Bharat Biotech International Limited en la India. Parte de sus desventajas es que requiere varias dosis, requiere edad adyuvante. Sus ventajas son que induce respuestas inmunes mediadas por células y respuestas neutralizantes humorales. Se puede almacenar entre 2 grados y 8 grados Celsius. No hay revisión de virulencia, ya que posee el virión inactivado, por ende no replica.
Puede ser utilizada en pacientes con inmunodeficiencia. La composición de esta vacuna y esta está constituida por 6 microgramos de virión inactivado, el antígeno SARS-CoV-2. Posee adyuvante, que es gel de hidróxido de aluminio, 250 microgramos. También 15 microgramos de agonista del receptor tipo TOL 78 y TM2 penoxietanol 2,5 microgramos y buffer salino fosfato 0,5 ml. Mecanismo de acción de la vacuna BBV-152. Esta vacuna se caracteriza por una respuesta inmune adaptativa de tipo Th1. Esto comienza cuando una célula presentadora de antígenos reconoce las señales de peligro PAMS. Esto va a activar a un linfocito TCD4 y este linfocito TCD4 se va a diferenciar en un linfocito Th1. Este linfocito va a secretar interferón gamma, lo que va a activar a un linfocito B, va a madurar, cambiará de isotipo y se va a diferenciar en una célula plasmática que va a secretar anticuerpos del tipo IgG. Estos son parte de la respuesta humoral y tienen un efecto de neutralización del virus, es decir, los IgG van a reconocer a la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 que contiene el sitio de unión al receptor RBD de las células blancos y el anticuerpo se va a interponer en esa unión evitando el ingreso del virus a la célula. Ensayos clínicos para la vacuna BBV-152. Se realizaron 3 ensayos, uno de fase 1, otro de fase 2 y otro de fase 3. Actualmente todavía está en curso el ensayo de fase 3 con 25.800 voluntarios, de los cuales se incluyen niños y adultos mayores. El número de las formulaciones para la inoculación fue 1 y es la que contenía 6 microgramos de virión inactivado. El número de dosis es 2 y el intervalo entre las dosis es de 4 semanas y de acuerdo a pruebas de ELISA y pruebas de reducción de placa se han encontrado altos niveles de anticuerpos IgG. La vacuna SARS-CoV-2 es una vacuna adenovectorizada en desarrollo. Cuenta con 2/3 de la fase y fue desarrollada por Reitera y Leukocare más Universals. Utiliza un adenovirus de gorila, GRA32, para administrar una secuencia de proteína S del SARS-CoV-2 diseñada. Este virus pertenece a la familia de adenovirus del grupo C y las modificaciones de la proteína tenían como objetivo aumentar la estabilidad de la forma de la proteína prefusión para mejorar su expresión así como su inmunogenicidad. La ventaja de esta vacuna es que no requiere adyuvante, se puede dar en un refrigerador normal sin necesidad de temperatura bajo cero y que utiliza una única dosis, lo que simplifica el proceso y reduce los costos. Contiene potentes vectores que no interfieren con el anticuerpo ya presente en el individuo, desencadenando una fuerte respuesta inmunitaria. En las desventajas, uno de los mayores problemas a los que tienen que hacer frente a los carrios factores es la inmunidad preexistente. En muchos casos, en el hospedador se ha desarrollado una inmunidad en forma de anticuerpo neutralizante frente al vector encargado de transportar el antígeno, lo que reduce la eficacia de la vacuna. En cuanto al mecanismo de acción, el vector debe ingresar a una célula dentro de nuestro organismo y mediante la maquinaria celular producirá una porción inocua del virus causante del COVID-19. Parte del ADN en el interior de esta porción se convertirá en muchas copias de ARN, el cual contiene la información para que las células fabriquen sus propias copias de la proteína Spike. Esta porción está presente únicamente en la superficie del virus causante del COVID-19. Posteriormente, sobre la superficie de las células se va a desplegar la proteína Spike, lo que ocasionará una respuesta de nuestro sistema, ya que éste reconocerá que no pertenece a nuestro organismo. Es por esto que comenzará la producción de anticuerpos neutralizantes que se unen a la proteína S, impidiendo que continúen su camino. Por otra parte, los linfocitos T contribuyen en la memoria. Así, para una próxima infección, ellos reconocen la proteína S y la destruyen. Respecto a los ensayos clínicos, la fase 1 fue realizada en Italia y evaluó la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Esta contó con 90 voluntarios divididos en 2 grupos, el primero de 18 a 55 años y el segundo de 65 a 85 años. En esta oportunidad, la vacuna fue administrada vía intramuscular a 3 niveles de dosis de partículas virales y el propósito principal fue la prevención. Posteriormente se empleó el ensayo de la fase 2, el cual evaluó la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna comparada con un placebo. Esta vez participaron voluntarios adultos de 18 años o más, sanos o con enfermedad crónica estable y que posean un mayor riesgo de adquirir COVID-19. Se les administró vía intramuscular más una dosis de placebo de 21 días, 2 dosis repetidas o 2 dosis de placebo, el día 1 y el día 22 con el propósito principal de prevención. ¿Qué es un inmunoestimulador? Los inmunoestimuladores son aquellas sustancias que, de forma directa o indirecta, inducen a que el sistema inmunológico o cualquiera de sus componentes se active.
Este puede ser específico, como en el caso de las vacunas o antígenos, o puede ser inespecífico, como son aquellos que actúan independientemente para aumentar la respuesta inmune de otros antígenos o estimular componentes del sistema inmune sin especificidad antigénica, como son los adyuvantes. Si tuviera que usar una vacuna formada por alguna proteína de virus, ¿cuál elegiría y por qué? Para comprobar la eficacia de las vacunas es necesario que su testeo se encuentre por lo menos en fase 3, que se enfoca en evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna. Sin embargo, algunos todavía no completan su estudio, por lo que quedamos con 3 vacunas. Novavax tuvo pocos efectos adversos y resultó eficaz en la prevención del 89,3% del COVID. La vacuna ZF2001 es bien tolerada e inmunogénica, pero sigue en fase de prueba, sugiriendo que requerirá tercera dosis. Por último, VAC2 cuenta con eficacia en comparación con el placebo y contra casos severos y no severos de COVID-19. Se concluye que Novavax sería la más adecuada, su información es completa, se confirma la inmunogenicidad humoral con buena cuantificación de anticuerpos y también ha sido revisada múltiples veces con poca cantidad de efectos adversos, además de que las pruebas actuales están siendo testeadas su inmunogenicidad contra otras variables de coronavirus. Si pudiera elegir una formulación de vacuna ideal, ¿cuál elegiría? La vacuna debe tener un buen inmunógeno que desate la respuesta inmune adecuada y efectiva, además de la creación de anticuerpos neutralizantes específicos que bloqueen la entrada del virus a la célula. La vacuna debe ser segura, con protección a largo plazo y que genere la menor cantidad de reacciones adversas. Hasta la fecha, gran parte de las vacunas usadas en la población son aquellas de tipo RNA mensajero. La mayoría de estas alcanzó alta eficacia y seguridad. Estas requieren de 2 dosis para alcanzar su máximo efecto protector. Aún así, con la primera dosis, por ejemplo Pfizer, llega a tener un 80% de eficacia para reducir y prevenir la enfermedad severa y la muerte. En resumen, sabiendo la aceptación mundial y la eficacia que ha tenido las vacunas de RNA mensajero, creemos que es lo más certero en este caso, además de añadir un adyuvante si se considera necesario para aumentar su efectividad. La inmunidad en grupo se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad. Su mecanismo de acción se basa en que la presencia de una elevada proporción de individuos inmunes en una comunidad dificulta la transmisión del agente infeccioso, puesto que faltarían los sujetos susceptibles para mantener su circulación, y el proceso entra en una fase de control.